Oh, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Una vez más quiero grabar un pequeño video para los que puedan verlo o quieran verlo y puedan creerlo. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Quiero leerles la palabra de Dios en el libro de los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el primer capítulo. Pero quiero recordarles esto. El Señor Jesucristo dijo por allá en San Juan 7:35, por allá o 37, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pónganle cuidado. Y el apóstol Pablo, al comenzar a predicar el Evangelio, eso fue lo que él creía. Allá en el capítulo 15 del libro de los Corintios, de Primera de Corintios, él dijo a los hermanos: hermanos, por lo demás, hermanos, el Evangelio que yo les he predicado a ustedes, el cual ustedes recibieron, en el cual ustedes perseveran. Así que si retienen la palabra que os he predicado, ustedes son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y que resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Aleluya. Hermanos, eso es todo. Conforme a las Escrituras. ¿Ven ustedes? Ustedes perseveran en el Evangelio que yo les he enseñado. ¿Ah? Y si ustedes retienen la palabra, ustedes son salvos, si no creyeron en vano. Porque primero les enseñé que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aleluya. Eso es lo que tenemos que creer. Pónganle atención. Y este mismo Pablo, lleno del Espíritu, llegó ya a la iglesia de Galacia y les habló a los hermanos en esta forma: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren lo que sigue diciendo, mis amados. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, voy a dejar por acá. Miren, hermanos, el tema es este: si ustedes han recibido el evangelio que hemos escuchado, no importa quién nos haya predicado el evangelio, pero si nos han predicado el verdadero evangelio de Cristo y nosotros retenemos esa palabra, somos salvos. Usted es salvo por retener la palabra de Dios. Aunque hoy por hoy la cosa está muy difícil y mucha gente dice que hay que tener mucho cuidado porque no toda la Biblia es la palabra de Dios, que solamente unas ciertas cosas, que Pablo dijo que había que acomodar lo espiritual a lo espiritual, que había que saber qué era lo espiritual para poderlo predicar. Yo sé que después de hablarles este mensaje que les voy a decir, me van a llover las críticas, porque ya me han dicho mucho que sepa qué es lo que predico, que cómo me voy a poner a predicar lo que les estoy predicando a ustedes. Que
Pablo dice, yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo para recibir un evangelio diferente, pero eso no es lo que me rechazan a mí. Aunque también, porque piensan que lo que yo hablo es un evangelio diferente. Que porque eso de decir que, a ver, pónganle cuidado, yo les digo qué es lo, pongan cuidado, yo les digo qué es lo que la gente me rechaza. Miren, lo que la gente rechaza es esto, vea, que yo esto no lo puedo predicar, que estoy engañando a la gente. Miren, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Me dicen, eso no lo tiene que decir usted, porque eso no es palabra de Dios. Dice, y todos los hermanos que están... y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Me dicen, usted no tiene que decir eso. Eso no es palabra de Dios. Y yo le pregunto a la persona que dice eso, le digo, ¿y eso por qué no es palabra de Dios? Y porque eso no es palabra de Dios, esos son unos saludos simples que acostumbraba Pablo. Bueno, y sigue diciendo, gracia y paz a vosotros. Perdón. Gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Eso no se puede decir. Eso no es palabra de Dios. Eso es un simple saludo que acostumbraba Pablo. Miren ustedes, mi hermano. Entonces ya uno no sabe qué es la palabra de Dios y no lo que diga algún credo o alguna otra persona por ahí. Bueno. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso no se puede decir, porque no existe tal Dios y Padre. Existe solamente un Dios, el cual es Jesucristo. Eso es lo que me llaman a decirme a mí. Pero yo creo la palabra de Dios, así que ustedes vean si pueden también creerla. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces sigue diciendo aquí, bueno, ya terminó pues el saludo, que no es palabra de Dios según algunas personas. Vamos a ver si lo que sigue sí es palabra de Dios, pónganle atención. Versículo 6 del capítulo 1 del libro de los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren ustedes, hay muchas iglesias, hay muchos evangelios, hay varios, y sin embargo Pablo dice que no hay muchos evangelios, solamente hay un solo evangelio. Lo que pasa es que algunos evangelios los han pervertido. Hay algunas personas que han pervertido el evangelio de Cristo. Por eso allá en el capítulo 15 les dijo, hermanos, el evangelio que yo les he predicado a ustedes, en el cual ustedes perseveran, en el cual si ustedes reciben verdaderamente la palabra, ustedes son salvos y no han creído en vano. Porque yo lo primero que les prediqué a ustedes fue que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¡Aleluya! Eso fue lo que dijo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero como les digo, ya ni se sabe qué son las Escrituras, porque no es lo que diga la Biblia y no lo que confirme algún hombre o algún credo. No es lo que diga la Biblia. Pero yo creo lo que dice la Biblia. Si ustedes lo pueden creer, créanlo. Y si lo tienen que rechazar, rechácenlo. Entonces dice, no es que haya otro evangelio, sino que existen los que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, ¿qué es anatema? Anatema quiere decir maldito. ¿Ah? Y las iglesias hoy enseñan que usted es maldito, pero si no da 10% de todo lo que gana. Eso no es así.
Es maldito el que pervierte el evangelio. Aún el que le cobre a usted 10% para predicarle el evangelio está pervirtiendo el evangelio. A la final es maldito es el que cobra para predicar el evangelio y no el que predica el evangelio como está escrito. Porque en el Nuevo Testamento no aparece un solo versículo donde Jesús y los apóstoles hayan pedido 10% de todo, hayan cobrado diezmos para poder predicar el evangelio. Eso es un evangelio diferente. Ahora, miren ustedes y le enseñan a la gente, si usted no da 10% de todo, usted es maldito con maldición. Y la gente se traga ese cuento. Ese no es el evangelio que Pablo predicó, eso es un evangelio diferente. Algo otros dicen, si usted no cree que María es mediadora, usted no puede ser salvo. Eso es un evangelio diferente, eso es creer en vano. Porque lo primero que Pablo nos predicó es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. No un evangelio diferente que diga, no, es que usted con creer en Cristo no le basta. Usted tiene que creer en María también. Y el otro le dice, no, es que a usted no le basta con creer en Cristo si usted no es fiel a los diezmos y a las ofrendas y a las primicias y a los ayunos y a todo lo que nosotros ordenamos en la iglesia. Eso es un evangelio diferente. No estoy diciendo que eso no se puede hacer. Todo eso se puede hacer, pero en el Espíritu, si usted es guiado por el Espíritu y no por la religión del hombre. Ahora miren, un evangelio diferente es que a usted le digan, si usted no cree en la iglesia pentecostal, usted no tiene salvación. Si usted no cree en la iglesia de los profetas tal y fulano y perano y mengano, usted no puede ser salvo. Todo eso es un evangelio diferente. Cuando a usted le enseñen que usted tiene que creer en otra cosa fuera de Jesucristo, eso es un evangelio diferente. Eso es creer en vano. Usted tiene que creer única y exclusivamente en Jesucristo, porque de otra manera usted perderá miserablemente su tiempo. Si usted cree un evangelio diferente, que a usted le digan cualquier otra cosa, que usted tiene que hacer otra cosa que no sea creer en el evangelio de Jesucristo. Miren que Pablo le predicó allí a los corintios y luego le predica a los gálatas una misma cosa. Y nosotros no podemos decir que eso fue para los gálatas o fue para los corintios. Nosotros podemos leer la Biblia y decir, mire lo que nos dice el apóstol Pablo a nosotros hoy, porque es para nosotros. Cuando leemos la Biblia, hasta el día de hoy la Biblia está vigente. Y eso ya no es para los gálatas, lo que yo les estoy leyendo a ustedes no es para los gálatas ni para los corintios, es para ustedes, es para mí. Y tenemos que aprender a creer las Escrituras, a creer la palabra de Dios como está escrita. Porque si a mí me dicen, no, usted tiene que entresacar ahí lo que es de palabra de Dios, porque esos saludos y sobre todo cuando Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no, es que eso no se puede. ¿Cómo Pablo iba a hacer eso para discriminar a Cristo? ¿Y cómo así? Que dice que por Dios el Padre y por Jesucristo a quien resucitó de los muertos. No. ¿Cómo así que Dios el Padre? No. Usted no puede predicar dos dioses. Bueno, yo no predico dos dioses, ni predico un evangelio diferente, porque yo a usted no le digo que tiene que creer en mi religión, que tiene que creer en mi organización, que usted tiene que hacer esto y esto y esto para poder ser salvo. Usted lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo. Porque eso es lo que está escrito, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Pedro y a Cefas y a los 12 y después a más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo dice, y después como a un abortivo me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, yo soy el más pequeño de todos, porque yo perseguía la iglesia del Señor, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Por la gracia de Dios Pablo fue lo que fue. Y por la gracia de Dios usted y yo somos lo que somos, no por pertenecer a una iglesia de tal o cual, de tantas que existen, no. Usted necesita antes de salir de eso, que le puede prohibir la gracia, que le puede prohibir la palabra de Dios tal como está escrita. Yo no sé por qué esas personas que tienen algunas religiones y dicen que la Biblia, la mayoría, no es palabra de Dios. Yo hablaba con un hermano en Montería una vez y yo le decía, la Biblia dice tal cosa. Y él me decía, ay hermanito, ¿quiere que le diga?
Eso no es palabra de Dios, eso es espurio. Y yo le decía, hijo, ¿por qué? O me decía, ¿por qué? Porque en la Biblia hay muchas cosas que no son palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hace una persona para saber qué es palabra de Dios cuando la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Así que usted, si usted no quiere creer en vano, crea el Evangelio de Jesucristo, crea en Jesucristo, no crea en la religión de nadie, no crea la interpretación de nadie, crea la palabra de Dios, crea en Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Crea la Biblia. Crea la palabra de Dios, no le crea usted a los religiosos que vengan a decirle, no, es que así como le enseñaron a usted, no es, eso es de tal manera. Pero que la Biblia dice, no, pero es que eso no es palabra de Dios es lo que nosotros hemos interpretado, lo que nosotros creemos como palabra de Dios. No vaya a creer usted que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo así? Si la Biblia me dice a mí que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero esto es por la palabra, hermanos, por el Espíritu que acompaña la palabra. Por lo demás, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual ustedes recibieron, en el cual ustedes perseveran, si ustedes reciben, si ustedes retienen la palabra que han oído, son salvos y no creyeron en vano. Porque yo primeramente les enseñé que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es todo, mis amados hermanos. Ustedes no tienen que creer más nada. Ustedes tienen que creer que Jesucristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras. Amén. Aleluya. Si usted deja de creer ese fundamento, por eso Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero si alguno edifica encima oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, aleluya, dice, esa obra se le puede quemar al que edifique encima. Dice, ustedes no se preocupen por nada, hombre, porque todo es Dios, todo es vuestro. Sea Pablo, sea Cefas, sea la muerte, sea la vida, sea lo pasado, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ay, por Dios, lo que dije. Que me escuche alguno diciendo que Cristo de Dios, me van a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así que Cristo es de Dios? ¿De cuál Dios? Si el único Dios es Cristo. Eso es lo que me dicen, pero yo lo que tengo que hacer es oídos sordos a eso, porque yo no le voy a creer a nadie, yo no le voy a creer a ningún hombre, yo no le voy a creer a ningún credo, yo voy a seguir creyéndole a la palabra y a mi Señor Jesucristo, y el que pueda creer esto, pues tendrá vida eterna. No esto que yo estoy diciendo cambiado a las Escrituras, esto que yo estoy diciendo, que la salvación es por creer en Cristo. Si usted cree en las interpretaciones de cualquier hombre por ahí, tratando de desviarlo de la palabra de Dios, para que usted crea en él o en su credo, pues eso sí es muy peligroso. Usted puede creer en vano. Pero si usted cree solamente en lo que dice la Biblia, en lo que dice el apóstol Pablo, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pues es que eso es lo que tenemos que creer. Pero si usted deja de creer en Jesucristo y creer en otra cosa por ahí rara, ya eso es anatema, eso es maldito. Miren, vuelvo y repito, para que se les grabe. Usted se convierte a alguna iglesia por ahí y le dicen, si usted no trae el 10% de todo lo que gana, usted es maldito con maldición. Usted se asusta porque como usted no sabe, eso es lo que hace usted. Pero lo cierto es que usted ya creyó un evangelio diferente y sí es maldito, pero no por no traer los diezmos, sino por escuchar un evangelio diferente. Porque usted no es salvo por dar diezmo, usted es salvo por creer en Jesucristo. Usted no es salvo por pertenecer a alguna iglesia, usted es salvo por creer en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo, en la gracia de Dios que envió a su Hijo, para que si usted cree en Él tenga vida eterna. Hermanos, Dios les bendiga, me estoy alargando mucho.